Necesitarás un estómago fuerte para este. Bienvenidos a Watch Mojo Español. El día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de momentos locos de Bear Grylls. Para esta lista estaremos considerando las cosas más locas que ha hecho este experto aventurero. El único limitante, tienen que haber sido televisadas. Número 20. El ojo de oveja, Man vs. Wild. Después de encontrar una oveja muerta en el frío terreno, solo hay una cosa en la mente de Bear: comida. Así que toma su cuchillo y va directamente hacia la parte más nutritiva, el globo ocular. All of this is gonna be good enough to eat. Si puedes aguantar comer un ojo, Bear será el primero en decirte todo lo bueno que trae dentro, como proteínas y vitaminas. Él saca el ojo y lo amarra a una cuerda antes de hervirlo en un poco de agua termal. Okay, to eat raw, I'm just gonna dip it in here just to get any sort of bacteria off it. Give it a quick blast in the boiling water. Es un poco más de cocina a la que estamos acostumbrados, aunque todavía se estremece cuando lo muerde. Número 19. Cruzando el río sobre un tronco, Man vs. Wild. Mientras estaba en Alaska, Grylls encontró excremento de oso, y no titubea en mencionar el peligro que puede llegar a significar. En caso de que lo estén siguiendo, decide mejor tomar una ruta alterna, cruzando un ruidoso río usando un viejo tronco como puente. Aunque hayas visto a otras personas haciendo esto innumerables veces en las películas, en esta ocasión no sale tan bien. La humedad del tronco por el río y la lluvia llega a ser demasiado. I want to test my makeshift bridge before committing. The log seems solid, but then disaster. De milagro logra agarrarse del costado del risco y volver a la seguridad, después de que el tronco cae al agua. Número 18. Bear contra el Jack, Man vs. Wild. En lo profundo de Siberia, Bear acompaña a algunos tuvanos mientras cazan un Jack. Verlos matar al animal es un poco desconcertante, pero como siempre, Bear lo lleva al extremo agachándose y bebiendo su sangre. And really fresh blood like that is so rich in minerals, vitamins, energy, everything you need. Luego, es su trabajo hundir el Jack en temperaturas bajo cero, intentando lograrlo antes de que el cuerpo se congele. That's the nasty side, but that is the warm side. Con su tarea lista, empieza a cortar las entrañas hasta llegar al hígado, la parte más nutritiva. Su clara expresión nos dice que a pesar de lo caliente del hígado, no lo está disfrutando, pero por lo menos su postre es más familiar. Otro ojo crudo. Número 17. Cruzando un río ártico, Man vs. Wild. If you get your clothes wet, they'll freeze on you and be useless for insulation. So they're going in my pack with my portable fire. Las capas pueden ser lo mejor para conservar el calor en circunstancias normales, pero si estás atrapado en agua helada, tu supervivencia depende de perder tantas capas como puedas. Esto te permite mover más rápido y no quedarte atrapado en ropa peligrosa y mojada. Como dice Bear, sobrevivirás mejor desnudo. Valientemente demuestra esto durante su viaje al Círculo Ártico, dejando al descubierto sus capacidades de supervivencia. El agua es tan fría que la cámara se congela en el momento en el que se moja. The shock of hitting the freezing water can cause cardiac arrest as the veins in your body constrict. So stay calm and keep your wits. Bear necesitó de todo su conocimiento para superar esta. Número 16. Corazón de reno, Man vs. Wild. Si pensaron que el hígado de Jack era malo, esperen un poco. Aún estando en el Círculo Ártico, Bear encuentra un rebaño de renos y decide que tiene hambre. Aunque no puede alcanzarlos solo, recluta la ayuda de algunos cazadores de Laponia para enseñarnos exactamente qué debes hacer en esta situación. Mata al animal y toma sangre directo de la herida que le causó en el cuello. Luego lo abre y le arranca el corazón. The nicest thing about this is just that feeling of warmth in its body. Cubierto en sangre, empieza a masticar el órgano crudo. Número 15. Nadando bajo el hielo, Man vs. Wild. En Canadá, Bear busca enseñarle a su audiencia la mejor forma de sobrevivir si se ven atrapados bajo el hielo. The crew will monitor my vital signs.
as I swim under an 18-foot ice bridge, negotiate a long open channel, and then take on another bridge. Contrario a su encuentro anterior con agua helada, esta vez no fue algo improvisado, fue premeditado, lo cual, según Bear, lo hace más difícil. Okay, first you've got to do is fight that sense of panic that's very natural when you're in freezing cold water like this. Una cosa es hacer algo peligroso con tu vida en riesgo. Otra muy diferente es planear una situación mortal por más televisiva que sea. This is the longest ice swim I've ever attempted. Crippled by the cold, my swimming has become labored. It's a big ask for my already weakened body. Pero comprobando su reputación, logra nadar en línea recta bajo el hielo y salir del otro lado sin mucho desgaste, solo un poco más frío. Número 14. Oso contra oso. Man vs. Wild. En lo profundo de las montañas Cárpatos, Bear y su equipo se detienen cuando ven un oso café muy cerca. Se deben agachar y esconderse para no llamar su atención. Si están en su territorio, podría llegar a atacarlos. Unbelievable to see a bear this close. Okay, he's just spotted us. Bear le aconseja a la audiencia que lo mejor que pueden hacer es alejarse lentamente del animal. Si tienes que correr, tira una maleta para que el oso vaya hacia ella primero. Aunque el oso los ve, por suerte no tiene interés en acercarse y los deja tranquilos. We can't take any chance of these guys. Get on the wrong end of that, then kill one swipe. Número 13. Una de sus peores noches. Man vs. Wild. Le espera un viaje difícil mientras sobrevive en el norte del Sahara, el desierto más grande del mundo. Bear dice que la noche anterior fue una de las mejores que ha tenido en la naturaleza, aún viéndose obligado a comer un testículo de cabra que ni él logró aguantar. He's going to cut into that, and then he's going to eat one of them, and then as in honor of his guest, he wants to give me the other one. La tarde siguiente pasa todo el día destripando un camello para enseñarnos cómo extraer agua en caso de emergencia, y decide morder algo más que no le gusta: grasa sin cocinar. Cuando por fin es momento de una verdadera comida, cocina un poco de carne usando excremento de camello como combustible. I reckon this should be ready. I think it was quite an old camel. Número 12. Escapando del tren. Man vs. Wild. Bear debe usar una enorme cadena y lanzarla sobre su cabeza para poder subir a un puente en Montana. Debe confiar en que está bien sujetada sin ver dónde aterrizó. Pero sus problemas no terminan ahí. Decide seguir las vías del tren, y lo peor que puede pasar, pasa. El equipo está dentro de un túnel cuando oyen un tren, y deben correr tan rápido como puedan para evitar ser golpeados. Apenas logran salir vivos, pero las cosas no terminan ahí. Bear sigue corriendo y logra saltar y sujetarse del tren en movimiento. Número 11. El nudo kamikaze. Bear Grylls Escape from Hell. Esta peligrosa técnica puede salvar tu vida si prestas atención a las instrucciones de Bear, pero fácilmente puede volverse mortal. Si te encuentras en la inminente necesidad de bajar por el lado de un risco o cañón, puedes probar este nudo kamikaze. Podrá hacer el trabajo y si sabes lo que haces, podrás recuperar tu cuerda después. There's always an element of trust when you're rappelling. And the stakes are that much higher when your life's dependent on a thin rope and a detachable knot. Tienes que hacer un complicado nudo y cortar la sección del medio de la cuerda. Si lo sueltas, la cuerda se deshará, dejándote recuperarla. Pero si no mantienes la tensión, podrías caer a tu muerte. And it should come off. And that way every last member of the team can be lowered down, you get to retrieve your rope, and you can use it again. Número 10. Hamburguesa de insectos. Man vs. Wild. The easiest way of eating this is to make a bug patty out of all of these things. See what we've got in here. Bear captura una variedad de insectos en una botella de agua y decide armar un desayuno balanceado lleno de proteínas.
Escoge algunos grillos y polillas, se asegura de que estén muertas antes de aplastarlas para hacer una hamburguesa que, honestamente, pocos estarían interesados en probar. Los insectos son un alimento común en todo el mundo, pero pocas veces se sirven juntos y crudos. Bear definitivamente sufre mientras mastica este crujiente plato, diciendo que sabe a moco arenoso y mostaza vieja. Es verdaderamente un milagro que logre tragarlos. Just gotta keep thinking of the energy and the protein. Número 9. El momento Tarzán. Man vs. Wild. Bear necesita utilizar algunas lianas para bajar por un acantilado, pero las lianas tienen su propio plan. Al crecer justo en el camino de una caída de agua, la flora y el risco están muy resbalosas para que Bear pueda usarlas. Su única opción es intentar balancearse fuera del camino de la cascada hacia una rama cercana. I need to build enough momentum to pendulum across to the trees. Gotta reach the tree! Y aún hay más. Debe seguir escalando para llegar a un punto seguro, algo que hace sin equipo alguno. Cuando baja lo más que puede, brinca al lago, finalmente a salvo. Número 8. Encendiendo un fuego en Texas. Man vs. Wild. Crear fuego es una experiencia difícil hasta para los supervivientes más experimentados. Aún con todas las herramientas, conocimiento y condiciones exactas, puede tomar horas lograr una chispa. What you want is a continuous plume of smoke coming from the ember pan. Esto es exactamente lo que sucede cuando Bear está en los desiertos del oeste de Texas. El tiempo que pasó frotando esos dos palos es un ejemplo de paciencia y dedicación, hasta que finalmente logra una brasa que usa para encender un nido abandonado y lograr un enorme fuego. La satisfacción es aún mayor cuando lo ves usando el fuego para cocinar. That's such a good feeling. Número 7. Cayendo de un helicóptero en Sumatra. Man vs. Wild. Las entradas de Bear siempre son emocionantes, pero ninguna se compara a su entrada en paracaídas a una isla en Indonesia. Salta directamente al océano, pero para lograrlo necesita soltarse de su paracaídas en el último momento. Cualquier error es fatal. I've got a few basic survival tools, and my camera crew is coming with me. Aunque inevitablemente lo logra, es aún más impresionante cuando tomas en cuenta que en su juventud, Bear se rompió la espalda en un accidente de paracaídas, mismo que lo obligó a dejar el servicio especial y entrar a la televisión. Número 6. Panamá. Man vs. Wild. Mientras está varado en una isla del Pacífico Sur, Bear nos enseña que hay algunos fluidos que ni siquiera él se tomaría, por lo menos no convencionalmente. Consigue un poco de agua, pero está contaminada, haciendo difícil su consumo. I've collected some fresh water, but it's full of bird droppings and it's rancid. Lo que sigue es una serie de acciones extremas. Diseña un enema para poder consumir el líquido por su recto sin el riesgo de vomitar, lo que lo llevaría a perder no solo el agua, sino lo que trajera en el estómago. Este último recurso es un poco incómodo de presenciar. I guess all you can do is lie back and think of England. Número 5. Comiendo pulpo crudo. Man vs. Wild. You want to watch out for and give a nasty bite that. But this is going to be good to eat. Buscando un gran bocadillo, Bear logra atrapar un pulpo vivo. El pulpo crudo puede ser un manjar en algunas partes del mundo, pero pocos sugieren morder sus nervios antes de matarlo. Exactamente lo que hace Bear. Mientras mastica los tentáculos frescos, se queja de los chupones pegándose al interior de su boca mientras traga. Él explica que son reflejos nerviosos, nada más. Still gripping on, but that's just nerve reflex there. See it even on my lip, look. Aún así, pensar en comer tentáculos crudos y moviéndose, sin importar qué tan nutritivos, puede ser mucho para algunos. Creo que los mariscos pueden estar demasiado frescos. Número 4. Comiendo serpiente cruda. Man vs. Wild.
Como una de las criaturas más mortíferas del mundo, las serpientes venenosas matan miles de personas cada año, y la víbora bufadora no es la excepción. En vez de evitarla como una plaga, Bear decide matar a la serpiente más peligrosa de África con una roca y cortarle la cabeza. Aún muerta, tiene suficiente veneno para matar a alguien. Pero no mató a la serpiente solo para probar su valentía. Lo hizo para poder poner sus manos sobre una comida nutritiva, y ahí mismo empezó a comer. No sin mencionar que sabe mejor cocinada. My heart's really racing. But you know, puff adder like this, even with the guts and skin on, you can eat them straight like this. Número 3. Un buen trago amarillo. Man vs. Wild. Aunque ha ganado la reputación de comerse cualquier cosa en el reino animal, Bear nunca se niega a la oportunidad de sacar alimento de un humano, específicamente su propia orina. Mientras estaba en Australia hizo énfasis sobre la hidratación y procedió a orinar en su botella y luego tomó un trago. In 2006, 3 Mexican fishermen were rescued after a 9-month ordeal adrift on the Pacific Ocean. They drank turtle blood and their own urine. Sin importar cuánto diga que no le gusta tomar su propia orina, este incidente eventualmente produjo una variedad de memes. En otro episodio lleva este comportamiento a otro nivel. Mientras en México, aparentemente sin botellas, orinó en y bebió directamente de una piel de serpiente. And I'm not expecting this to be particularly appetizing. Número 2. Cadáver de camello. Man vs. Wild. Berber have given me this camel, and they'll almost always kill an old beast like this when it's on its last legs rather than let it suffer too much. En su aventura en el Sahara, Bear hizo énfasis en la utilidad de cada parte del cadáver de camello que le fue regalado. Primero lo desolla para usar la piel como un saco de dormir. Luego lo abre para enseñar sus órganos. Empieza con el rumen, parte del sistema digestivo del camello que contiene una gran cantidad de líquido. Esto no revuelve el estómago como otras de sus actividades normales, pero tranquilo, eventualmente abre sus entrañas e intenta sacar agua del alimento parcialmente digerido. Finalmente demuestra que el cadáver funciona como un refugio temporal durante una tormenta si te metes en él. And all I do is get inside it, pull it over, and I'll be 100% protected from the sand. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Estiércol de elefante. Man vs. Wild. Uno de los momentos más infames de la carrera de Grills surgió cuando atravesó la sabana y comprobó qué tan lejos estaba dispuesto a ir para conseguir fluidos. Desesperado por algo que tomar, Bear levanta un manojo de estiércol fresco de elefante y lo aprieta sobre su boca abierta, dejando que el líquido caiga. Una vez más hace énfasis en el hecho de que esto solo debe hacerse como último recurso, pues el estiércol puede contener bacterias peligrosas. Pero como siempre, esto no lo detiene de darnos una demostración. There can be harmful bacteria in that water, but if you have nothing else to drink, it could buy you extra time. Not one of the better drinks I've ever had. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Hasta dónde irías para encontrar agua? Déjanos saber en los comentarios y no dejes de ver estos otros videos de WatchMojo Español.